Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a estar revisando la tabla de enfermedades que estuvimos dejando dentro de sus actividades. Vamos a apoyarnos con las exposiciones de sus compañeros y ahorita Miguel nos va a explicar. A ver, Miguel, te escuchamos. Bueno, pues hoy les voy a explicar, les voy a exponer el tema del síndrome de Down. Y ya. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Ya. Bueno, para empezar a explicar este tema, es importante comprender primero su definición, o sea, el que es el síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por una presencia de un cromosoma extra, un cromosoma de más, ¿vale? Como ya sabemos, las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, que están distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen 3 pares de cromosomas en el par número 21, en lugar de los dos que existen habitualmente. Por eso también a este síndrome se le conoce como trisoma 21. La siguiente. Sí, es que tarda en cargarles, creo. Ah, bueno. Características, ya le muevo. Sí, por favor. Bueno, pues las características son bastante notorias. El síndrome de Down, su principal característica es una apariencia física bastante típica de estas personas que padecen este síndrome. Tienen discapacidad intelectual y retrasos en el desarrollo. Además, también está asociado con enfermedades cardíacas o de la glándula tiroides. Entre las características físicas está que estas personas tienen la cara aplanada, especialmente en el puente nasal. Tienen ojos en forma almendrada rasgados hacia arriba, un cuello bastante corto, orejas pequeñas, una lengua que tiende a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en el iris del ojo, o sea, la parte coloreada. Tienen manos y pies pequeños y tienen también un solo pliegue en la palma de la mano, o ya también llamado pliegue palmar, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar, un tono muscular débil o ligamentos flojos, estatura más baja en la niñez y en la adultez, por lo mismo de la glándula de tiroides que ya mencioné. Y bueno, aquí pues tenemos una imagen de una niña que padece este síndrome. Ah, bueno. A ver, le regreso. Ya. Bueno, pues esta foto es de una niña que padece este síndrome y como vemos no cumple con, bueno, no se pueden apreciar todas las características físicas que ya mencioné, pero sí la gran mayoría, como que tiene orejas pequeñas, ojos bastante pequeños y almendrados, una nariz medio curveada y pues básicamente esa es la apariencia típica de una persona que padece síndrome de Down. Las causas del síndrome de Down. Las causas, bueno, pues ya más o menos las mencioné al principio en la definición, pero más adentro es un fallo aleatorio por división de las células que tiene como resultado la presencia de una copia extra del cromosoma del par número 21. A este tipo de fallo se le llama no disyusión. Por lo general, cuando una célula se divide en dos, los pares de los cromosomas se separan de modo que un cromosoma va a una célula y el otro va para la otra célula.
En la no disyunción se da un fallo y ambos cromosomas del par van a la misma célula y la otra célula no recibe ningún cromosoma en ese par. La mayoría de las veces esto es un fallo aleatorio durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Y aquí pues es una pequeña ilustración en la que se puede apreciar mejor cómo en el par número 21 hay una copia de más de un cromosoma. Y ya, eso sería todo del síndrome de Down. Muy bien. Bien hecho, Miguel. Voy a cambiar la función. Voy a ahora poner ahora la presentación de sus compañeros. Tú me dices, Arturo, quiénes empiezan o bueno, los voy escuchando, ¿sale? Sí, profe. Bueno, a continuación nosotros les vamos a presentar completando las enfermedades que dijo mi compañero Benito. Yo les hablaré sobre el síndrome de Arlequín, que es un síndrome que es un trastorno autonómico que se produce a cualquier edad y es caracterizado por su enrojecimiento, su sudoración unilaterales y afectando la cara y a veces hasta los brazos y pecho, que en condiciones de estrés térmico por ejercicio o emocional con inervaciones simpáticas oculares normales. Sin embargo, pueden darse con baja frecuencia, pupilas tónicas, lesiones oculomotoras, parasimpáticas y déficit simpático. Que también una explicación que se ha encontrado, bueno, que todavía no se encuentra, es que se debe a una alteración de la queratinización cuyo mecanismo fisiopatológico se desconoce aún que es disgenesia. Como podrán observar, estas personas han sufrido o han padecido ese síndrome que se ha llamado el Allergy. Bueno, yo les voy a hablar sobre qué es el síndrome de la hemofilia. Y bueno, la hemofilia es un trastorno hereditario en el cual la sangre no coagula de manera adecuada. Esto provoca que se tengan las hemorragias muy espontáneas. Esto se debe a que la sangre contiene muchas proteínas y en una de esas no contiene una que es llamada la de los factores de coagulación, y esto pues le causa que tenga hemorragias. Las causas de la hemofilia son por una mutación o un cambio que se encuentra en los genes que da instrucción a producir la proteína del factor de coagulación para que se forme el coágulo de manera de manera normal. Esto se encuentra principalmente en el cromosoma X y bueno, dentro de la hemofilia puede causar la hemorragia dentro de las articulaciones, en la cabeza y la muerte, que esto es prácticamente una hemorragia en los órganos vitales. Y los tipos de hemofilia se pueden clasificar en dos, y es la hemofilia A, que es la clásica, y la hemofilia B, que es la de Christmas. Y pues los signos y los síntomas en la hemofilia, pues regularmente son en las articulaciones, debajo de la piel, hemorragias en la boca, eh, después de alguna operación, después de inyecciones y las más comunes que son las nasales. Esto puede afectar, bueno, principalmente se presenta entre 1 a 5,000 bebés varones, y la hemofilia A es la más común que la hemofilia B. Y bueno, para un tratamiento dentro de la hemofilia, pues se puede mediante una infusión intravenosa pues que se hace con personas que, bueno, realmente sí tienen esa enfermedad. Y pues esta sería mi exposición. Gracias.
Bueno, yo les voy a explicar lo que es el síndrome de Cri-du-Chat. A diferencia del Down, el síndrome de Cri-du-Chat, CDC, es una de las denominadas enfermedades raras, ya que presenta muy baja incidencia y su principal característica es el llanto producido por los bebés, similar al un maullido de un gato, que viene provocado por una hipoplasia de la laringe. Un aspecto común al Down y al CDC es el retardo mental que oscila entre moderado y leve, aunque en ambos casos el déficit cognitivo puede llegar a ser severo con menores dificultades para el desarrollo autónomo. El rápido diagnóstico de la enfermedad es importante para mitigar los efectos en el retraso intelectual. El desarrollo científico ha alcanzado desde su descubrimiento hasta la fecha relativamente escaso. Se conoce la base genética de origen y unos pocos casos descriptivos a partir de los cuales hemos podido conocer el perfil físico y algunos rasgos conductuales de los pacientes. Sin embargo, otros aspectos de la enfermedad permanecen todavía en la oscuridad. Y eso sería todo. Bien, voy a dejar de compartir. No sé si quieran comentar algo más acerca de esto que ustedes están mencionando, jóvenes, No, profa. ¿no? Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a pasar para concluir la parte de la evolución. Ay, a ver si ustedes la pueden ver, me dicen. ¿Cómo la selección natural? ¿Ya la pueden ver? ¿Qué, profe? Ok, perfecto. Bueno, en esta parte vamos a ver ya como que conclusión las tres postulados que teníamos. Nos vamos a ver después con un video. Dice, ¿cómo la selección natural cambia las distribuciones de los fenotipos? Hay tres formas básicas en las que la selección natural puede influir en la distribución de fenotipos, debidos a rasgos poligénicos en una población. Para ilustrar estas formas de selección, usaremos una población imaginaria de escarabajos, en la que el color del escarabajo está controlada por muchos genes y varía de una gama que va del verde claro al verde oscuro. Ahí voy a pedir que me apoyen, por favor, jóvenes, con la lectura. La primera la puedes leer, por favor, la selección estabilizadora. Uriel. En la selección estabilizadora, los fenotipos intermedios son más aptos que los extremos. Por ejemplo, los escarabajos verde y medio tendrían un mejor camuflaje y sobrevivirían mejor en el suelo de un bosque cubierto de plantas color verde medio que los más claros y los más oscuros. La selección estabilizadora tiende a estrechar la curva. Exacto. Aquí tenemos una ilustración donde nos dice, no, la selección estabilizadora va a ser esta. Esta va a ser el número de escarabajos y esta la gama de colores de escarabajos. Tenemos el escarabajo color clarito o bajito y el más llamativo. La población original es esta, la línea punteada. La selección contra son estas. Ay. Ay. Perdón, jóvenes. Gracias. Y esto va a ser después de la selección. ¿Qué es lo que pasa? Nos está diciendo que esta estabilizadora, a través de su color, va a depender mucho de que sobrevivan o no estos animales. Los que están fuera de esta línea, o sea, de esta curva, van a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son o muy claros o muy llamativos para su entorno. Lo único que va a sobrevivir es lo que se encuentre dentro de esta curva. Bien, pasamos a la siguiente, ¿la puedes leer, por favor, Alfredo? Leo lo que está aquí. Sí, selección direccional.
uno de los feno- ¿cómo dice? Uno de los fenotipos extremos es más apto que los demás fenotipos. Por ejemplo, si la población de escarabajos se muere hacia un ambiente con un suelo y una vegetación más oscuros, los escarabajos verde oscuro se ocultarán mejor y sobrevivirán mejor que los verde medio y que los verde claro. La selección direccional desplaza la curva hacia el fenotipo más favorable. Bien. ¿Qué nos está diciendo aquí? Los que están fuera, estos de acá, los claritos, podría decirse, van a ser eliminados y van a sobrevivir, o es más probable que sobrevivan los más llamativos, los escarabajos. La selección direccional, ¿qué quiere decir? Esto, o sea, recuerden que esta era la original. Teníamos esto, que son los que iban a sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Como de este lado, parte, no se pudo adaptar, se mueve esa curva. Los que estén más cerca de acá son los que van a sobrevivir. A eso se refiere esta selección direccional. Ok, selección disruptiva. ¿La puedes leer, por favor, Ana? Los dos fenotipos extremos son más aptos que los que se encuentran al medio. Por ejemplo, si los escarabajos se mueven a un ambiente nuevo con parches de musgo verde claro y arbustos verde oscuro, tanto los escarabajos verdes claro como los verde oscuros se ocultarán y sobrevivirán mejor que los verde en medio. Y la selección disruptiva genera picos múltiples en la curva. ¿Qué es esto? Va a depender de la capacidad que tengan los de aquí y los de aquí para poder como camuflajearse a su entorno, para poder sobrevivir. Los que estén dentro de esto son los que se van a llegar a eliminar, los que estaban originalmente. ¿Sí más o menos se entiende? Estos claritos se pueden camuflajear con tonos claros y estos con tonos brillantes para poder sobrevivir. A eso se refiere esta disruptiva. De todas formas, jóvenes, nos vamos a apoyar con un video nada más. Déjenme la checo nuevamente. Nada más permítanme tantito. Ok. Ustedes me dicen si ya la pueden ver. ¿Sale un huevito? ¿Ya? Ok, perfecto. Hola chicos, vamos a hablar de selección natural, sus variantes y las consecuencias de este proceso. Empecemos por definir selección natural. La selección natural era el proceso por el cual la presión selectiva del ambiente generaba la reproducción diferencial de algunos individuos dentro de la población. ¿Qué quería decir esto? Que aquellos individuos que tenían características que eran favorables para un determinado ambiente tenían más probabilidades de sobrevivir y de dejar descendencia fértil que heredaran dichas características. Analicemos ahora esta situación. Tenemos una población de minions que tienen variantes en su coloración. Si yo voy al campo y en este ejemplo analizo las frecuencias que tengo de los distintos fenotipos, yo podría encontrar un caso donde la mayoría de los individuos de la población fueran amarillos, algunos poquitos individuos fueran negros y otros poquitos individuos fueran rojos. Muy bien, ahora supongamos que el ambiente cambia. En este ambiente, si yo tengo predadores, es más probable que sobresalgan los fenotipos extremos sobre los minions amarillos. Entonces, los predadores van a hacer que sobrevivan diferencialmente los individuos de fenotipos amarillos. Entonces, la selección normalizadora es aquella en la cual predominan los fenotipos intermedios sobre los fenotipos extremos. Otra situación que puede ocurrir es que ahora, en este ambiente, el predador
les sea más fácil encontrar a los amarillos y a los negros en relación al rojo. Entonces, cuando se seleccionan uno de los extremos, esto se va a conocer como selección direccional. Podemos tener ahora una tercera situación. En este ambiente, los fenotipos extremos tienen mayor fitness que el fenotipo intermedio. Cuando yo selecciono los extremos en detrimento del fenotipo intermedio, eso se conoce como selección disruptiva. Ahora, fijémonos qué ocurre en este contexto. Fíjense que tengo en esta población muchos individuos de la misma especie que son verdes, mientras que otros... Aquí tantito, jóvenes. Estas son las otras dos. De hecho, yo les había comentado acerca de la sexual. Estas de frecuencia. Es importante que ustedes tomen nota en relación a estas, porque son nuevas, ¿sale? No estaban consideradas dentro de las que se habían revisado en su literatura. De la población son amarillitos. En este caso, puede ocurrir que al predador le sea más fácil detectar a los individuos verdes porque son muchos más que los individuos amarillos. Entonces, la presión selectiva del ambiente va a tender a eliminar a estos individuos verdes y a darle espacio a los amarillos para que aumenten su frecuencia dentro de la población. En contraposición, una vez llegado a este punto, ahora puede ocurrir que al predador le resulte más fácil cazar a los individuos amarillos. Entonces, ahora los individuos amarillos van a tender a desaparecer de la población para empezar a tener más reproducción los individuos verdes. Este tipo de selección, donde el ambiente va seleccionando en virtud de la frecuencia de una determinada característica que tienen los individuos, se conoce como selección dependiente de la frecuencia. A mayor número de individuos con ese rasgo, el ambiente tiende a seleccionarlo positivo o negativamente, dependerá del contexto. Finalmente, otro tipo de selección que podemos encontrar es la selección sexual. En el caso en que sean los machos los que compiten entre ellos por una determinada hembra, se va a conocer como selección intrasexual dentro del mismo sexo, machos con machos, hembras contra hembras. Puede ocurrir en otros casos que sea la hembra la que seleccione a determinados individuos que tengan ciertos rasgos, por ejemplo, los que tengan el mismo color. En este caso se conoce como selección intersexual, porque participan los dos sexos. Ahora veamos cuáles son las consecuencias de esta selección natural. Hay dos opciones: o los individuos tienden a morirse, a desaparecer de la población, o bien pueden sobrevivir pero dejar menos descendencia, o bien se adaptan, tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y de dejar más descendencia. Esta adaptación no solo incluye el ambiente físico, es decir, a la temperatura, a la disposición de sitios de nidificación, a la presencia de árboles o lo que fuera, sino que también muchas veces otros individuos también forman parte de ese ambiente, que se conoce como ambiente biológico. Entonces, si nosotros observamos en esta interacción individuo-ambiente, vemos que el ambiente va cambiando. Tenemos pastizales pequeñitos, arbustos y árboles. Y acompañando este gradiente ambiental, se acompaña un gradiente en una determinada característica, en este caso el tamaño. Entonces, aquellas características que van cambiando dentro de poblaciones de la misma especie, siguiendo gradientes ambientales, se las conoce como clinas. Ahora bien, esta característica va a generar determinados tipos o ecotipos. Entonces yo puedo encontrar el ecotipo de pastizales, que tiene esta altura, el ecotipo de arbustos, que tiene esta zona un poquito más grande, el ecotipo de zonas arbóreas, un poquito más grande. Estos rasgos distintivos de cada sector, de cada ambiente, se conocen como ecotipos. Para terminar, chicos, nos podemos encontrar ahora con una situación en la que una especie imita ciertos rasgos de otra especie. Estos rasgos en general se llaman rasgos aposomáticos y tienen como objetivo advertirle a alguien, por ejemplo un predador, de que pueden ser nocivos. En el caso que las dos especies que presentan el mismo rasgo, las dos sean nocivas, eso se conoce como mimetismo mulleriano. Y las dos se benefician, porque si un predador elimina a este individuo de esta especie, va a aprender a no comerse los que tienen estos rasgos. Por lo tanto, este se ve beneficiado. En algunos casos donde se producen estos mecanismos de coevolución, puede ocurrir que una especie sea nociva, pero la otra no. Y en ese caso es un problema para la especie que es nociva. ¿Por qué? Porque si el predador se come a la especie que no es nociva, no va a haber generado ningún aprendizaje. Y después se va a comer a la que sí es nociva. Entonces, en estos casos, esto se conoce como mimetismo batesiano. Sé que los ejemplos que he usado pueden haber sido un poquito burdos. Bien, aquí, jóvenes, voy a dejar de grabar y les voy a explicar rápidamente.